¿Qué tal, jóvenes? Nos encontramos nuevamente ya iniciando el tercer bimestre ahora en el curso de literatura. Vamos a ver nosotros el día de hoy, quienes habla es el profesor Brian. Seguimos con teoría literaria y vamos a ver un tema que conocemos nosotros en teoría y que nos ha faltado de repente ponerlo en práctica constantemente en el colegio, pero vamos a tratar pues de mejorar este aspecto, que es el tema de la exposición. Un tema conocido que ya dominamos en cuanto a la teoría. ¿Ok? Estos son los datos. Recuerda, literatura, tercer año de secundaria, ahí ve. Esta es la primera clase del tercer bimestre. Entonces, empezamos. Como siempre, lo primero que tenemos que observar, pues, es la definición y los elementos de una exposición. La exposición, pues, nosotros lo entendemos como una presentación ante un público de manera personal, obviamente, donde yo voy a hablar sobre un tema, ¿ya? De una forma clara, de una forma estructurada, para tratar, pues, elementalmente, para tratar de informar, ¿ya? O de repente también convencer a un público sobre el tema que voy a hablar, ¿ya? Principalmente es para informar, ilustrar, explicar, ¿ya? Esa es la definición de exposición. Entonces, te repito, la definición de exposición es una presentación ante un público sobre un tema de forma clara y estructurada para informar. ¿Ok? En esta exposición, obviamente que hay elementos. El principal es el ente que va a exponer o la persona que va a exponer. En este caso, nosotros convenientemente le vamos a llamar el emisor. ¿Ok? Este, pues, para poder exponer, debe tener una serie de conocimientos suficientes sobre el tema. Esa es la clave en toda exposición. Conocer de lo que uno va a exponer, de lo que uno va a hablar. De esa manera, pues, en el momento en que va a transmitir todos los conocimientos de manera objetiva, se le va a hacer fácil, se le va a hacer cotidiano y sobre todo va a poder dejarse entender por el público o por el potencial receptor. ¿Ok? Entonces, te he mencionado el siguiente elemento que es el receptor, que en este caso sería pues el público, la sala, el grupo de personas que va a escuchar o a la quien está dirigida la exposición. ¿Ya? Para eso, este receptor pues no necesariamente debe estar pues preparado para escuchar dicha exposición. Al contrario, la preparación viene del emisor, porque el sentido de una exposición es hacer entender a cualquier tipo de receptor, sea preparado o no preparado, ¿ya? El tono y el léxico deben estar adaptados a la naturaleza y al nivel de conocimiento de los receptores. Para eso es importante la preparación del emisor y no tanto del público, ¿ok? Y el tercer elemento pues sería la relación que hay entre el emisor y el receptor. Esta relación entre el que expone y quien el que escucha la exposición es básica para que la información se transmita de una manera muy efectiva. Si no hay esa relación entre ambos, prácticamente el emisor no se va a dejar entender y la exposición por su naturaleza ya no tendría ningún tipo de sentido. ¿Ok? El emisor ha de adaptar, debe adaptar, esa palabra es clave, adaptar su exposición, el conocimiento de dicha exposición, lo del tema, al tipo de receptor al que va a dirigirse. Cuando el emisor hace eso, el receptor va a poder asimilar la información de una manera plena sin ningún tipo de problemas. ¿Ok? Entonces, no te olvides eso, por favor. Cuando tú vas a exponer, debes siempre adaptarte al público que te está escuchando. ¿Ya? Seguimos. Aquí lo que vemos son pues características de un buen expositor o características del emisor, que es la persona que va a exponer, ¿no? Y tenemos una serie de pasos para hacer una excelente exposición oral. Por ejemplo, las características del expositor tienen que ser o debe ser convincente, es decir, la persona que va a exponer debe creerse lo que está exponiendo. De esa manera, cuando uno se cree lo que expone, ya está convencido de lo que está exponiendo, eso se transmite y el público, al verte convencido a ti de lo que tú hablas, también se va a convencer de lo que está escuchando. ¿Ok? Ahora, la convicción o el convencimiento que uno tiene de lo que está hablando se propicia a través de dos cosas. La primera es la claridad. Por eso que el expositor debe ser claro, debe ser ameno, no debe enredarse en sus ideas. Al contrario, debe ser lo más sencillo posible, adaptándose al tipo de receptor.
¿Ok? No olvides eso. Tienes que ser claro. No te trabes, no te enredes, no vayas por sitios desconocidos cuando expongas. Sigue el patrón y sigue la enseñanza y la preparación que has tenido. ¿Ok? La tercera característica es que debe ser concreto. Por nada del mundo debes desplayarte innecesariamente. Debe ser lo más concreto posible en cuanto a lo que vas a exponer. No te desplayes mucho, sé sincero. A veces lo más pequeño ayuda pues a entender mejor para un público, ¿ya? Y lo más importante, las características más importantes, mejor dicho, que debes tener tú que vas a exponer, es que debes demostrar que dominas el tema, demostrar dominio, en otras palabras. Esa es la clave que te va a llevar al éxito en una exposición. Mientras tú más domines el tema que vas a exponer, mejor lo vas a hacer. Y mientras tú menos domines, más nervioso te vas a poner y más errores vas a cometer. Entonces, esa es la clave de todo en cuanto a una exposición. Así que debes prepararte bien para dominar el tema. Por último, debes mostrarte seguro frente a la audiencia. La inseguridad ante un público, cuando uno está frente a un público, es natural y es humano. No te voy a mentir, no te voy a decir que tú no vas a sentir o que yo no siento o que nadie siente cualquier nerviosidad de repente ante un público. No, eso es natural, es humano. Pero la seguridad es ajena a eso. La seguridad te lo da tu estabilidad con respecto al dominio del tema. Cuanto tú más dominas el tema, te vas a mostrar más seguro. Cuando tú eres más claro, te vas a mostrar más seguro. Cuando tú crees lo que estás hablando, te vas a mostrar más seguro inconscientemente. Y esa seguridad va a ser reflejada ante el público que te va a observar. ¿Ok? Entonces esa es la clave. ¿Ya? Primer paso para hacer esto es dominar estas características. Ahora, al costado dice pasos para hacer una exposición oral. ¿Qué debes hacer acá? Como siempre, primero decidir el tema, buscar un tema adecuado, ¿no? En la etapa del ámbito académico, en el colegio, en una academia, en una universidad o un instituto, normalmente te determinan ya un tema, ¿no? Pero si te dan la opción de que tú busques un tema, te recomiendo que sea un tema que tenga o que se preste para poder exponerlo de una manera muy clara y sencilla, ¿ok? Luego tienes que buscar información amplia, repito, información amplia y de diferentes fuentes, porque existe una mala manía, un defecto que el estudiante comete, que todos hemos cometido, que es buscar información de un solo lugar. Siempre debes buscar información de 3, 4 lugares, ¿ok? Porque así, mientras más información tengas, mayor dominio de tema vas a poseer, ¿ok? Luego de tener la información de aquí y de allá, viene elaborar un guión, ¿ok? Un guión, ese guión es como tu índice. Cuando yo me refiero a elaborar un guión, me refiero a elaborar un índice. Lo puedes hacer en una ficha, lo puedes hacer en una hoja cualquiera, pero tienes que elaborar tu índice, tu guión. Porque ese guión te va a permitir a ti seguir una secuencia durante tu exposición, es la que te va a guiar. Tú vas a ver, tú puedes poner, por ejemplo, en tu índice número 1, mi presentación, y dices tu nombre, tu apellido, dónde estudias, a qué te dedicas, ¿no? Una pequeña presentación. Número 2, presentación del tema, y hablas del tema. Entonces, ese guión, ese índice te va a permitir a ti ser ordenado durante tu exposición y es importante que lo realices. Luego, elegir y elaborar recursos y audiovisuales. Puedes hacerlo, pues, de manera concreta, con papelógrafos, esquemas, dibujos, o también, si hay la facilidad, lo puedes hacer de manera virtual, ¿no? Con diapositivas, con PowerPoint, no sé, con cualquier aparato tecnológico que te permita a ti, pues, poder exponer de manera audiovisual. ¿Ok? Es importante hacer tu material. Luego, prepara la intervención, es decir, debes ensayar. Cuando yo me refiero a preparar la intervención, me refiero a que debes ensayar. Es importante el ensayo en una exposición. ¿Por qué? Porque cuando lo vas a hacer, te vas a dar cuenta de qué errores podrías haber cometido, ¿ya? En el momento de la realidad. Va a permitir darte cuenta qué errores cometes y mejorarlos. ¿Ok? Es importante el ensayo. Y por último vas a exponer el tema ante el auditorio ya de una manera que has preparado todo, tu guión, tu material, has ensayado, has buscado información, has leído y ya dominas el tema. Eso, cuando tú cumples estos pasos, tu exposición va a estar a la cabalidad del momento. ¿Ok? Ahora tenemos nosotros aquí la estructura expositiva. O sea, ¿cuál es la estructura normalmente que debe tener toda exposición?
¿ya? Como siempre, debe tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. Es decir, cuando tú expongas, sea cual sea el tema, debes empezar, después de tu presentación, obviamente, la parte formal, debes empezar con la introducción. Y luego de la introducción, ya mencionar el desarrollo, que es donde vas a pues explicar todo el tema. Y no te olvides que al final debe ir una conclusión. Una conclusión es el resumen o simplemente lo más importante o relevante del tema que has expuesto. ¿Cuál es la importancia? ¿Ya? En cada una de esas tres etapas, introducción, desarrollo y conclusión durante una exposición, tú puedes plantear objetivos y procedimientos en cada una de esas etapas, ¿no? Por ejemplo, en la introducción, tu objetivo tiene que ser despertar el interés al público. Lo puedes hacer de muchas maneras, ¿ok? Lo puedes hacer de repente presentando la tesis, lo puedes hacer de repente contando una anécdota, lo puedes hacer de repente a través de un chiste, ¿no? Ameno, pero que no se salga o que no se escape, pues, de la exposición que deseas hacer. ¿Ya? Y el procedimiento, pues, es personalizar el tema, ¿ya? Por ejemplo, puedes señalar cómo este afecta al público, puedes abordar directamente el tema, por ejemplo, narrando una historia del tema, ¿ok? O empezar con una breve introducción no relacionada directamente con el tema, por ejemplo, una anécdota o una breve narración, ¿ok? Entonces, el objetivo que te has planteado lo puedes hacer de acuerdo a esos procedimientos. Una vez que ya has introducido el tema, ahora viene la explicación del tema, que es el desarrollo. En el desarrollo también tienes que plantearte el objetivo, que es concretar el objetivo de la exposición, insistir en las ideas principales y mantener la atención del público. Ese debe ser tu objetivo. ¿Cómo puedes hacerlo eso? Utilizando tus recursos audiovisuales que has preparado. Por ejemplo, una galería de fotos en PowerPoint, ¿no? También puedes hacerlo a través de ejemplos, también puedes interactuar con el público, preguntar una opinión, etcétera, ¿no? Y, por supuesto, durante tu explicación es la base de toda exposición, ¿no? Y en la conclusión, también tu objetivo es resumir el punto central, ¿ok? Hacer la importancia. Lo puedes hacer haciendo afirmaciones o negaciones de la tesis que ha mencionado en la introducción. Y también dando pequeñas sugerencias con respecto al tema que has abordado. ¿Ok? Eso sería pues en cuanto a la exposición. Ya joven, hasta aquí hemos llegado. Te estoy dejando como actividad que expongas en tu casa. ¿Qué es lo que vas a hacer? En Educay tienes una ficha que tienes que rellenar, pero esa ficha lo vas a rellenar a partir de que tú hayas expuesto en tu casa. ¿Ok? Vas a preparar una exposición sobre cualquier tema que tú desees, no importa el tema. ¿Ok? Vas a preparar tu material, vas a investigar el tema que vas a exponer, el que tú desees, puede ser un videojuego, puede ser un deporte, puede ser algo cultural, puede ser una noticia, puede ser cualquier cosa que usted desee. Has escogido el tema y preparas tu exposición. O sea, sigues los pasos que hemos visto hace un momento y expones. Profesor, ¿para quién voy a exponer? Bueno, en casa siempre tenemos al menos a una persona, ¿ok? Vas a poner a tu mamá en la sala, papá, mamá, abuelo, abuelita, tío, no sé con quién vivas. Por favor, he preparado una exposición y necesito que me escuchen, al menos unos 5 o 10 minutos. Así le dices y te van a escuchar. De esa manera haces partícipe a tu familia de algo que a ti te va a ayudar en tu vida normal, en tu vida diaria, en tu vida cotidiana, ¿ok? Porque esto te sirve para que tú domines estas cuestiones que se presentan en nuestra vida comúnmente. ¿Ok? Ahora, profesor, ¿y usted cómo se va a dar cuenta que yo he expuesto? Porque la ficha que te estoy dejando en Educay, me tienes que poner ahí, ya la vas a ver, ahí dice título, tema, me vas a rellenar esa ficha, pero en la parte final de dicha ficha dice que me tienes que poner fotos de la exposición. O sea, yo tengo que ver fotos de tu material, tengo que ver fotos que tú has expuesto. ¿Ok? Entonces, de esa manera yo voy a comprobar que realmente lo has hecho. ¿Ya? Y también va a quedar pues a tu conciencia y a tu veracidad como estudiante y a tu propio desarrollo como persona. ¿Ya, joven? Ya, señorita, entonces eso sería la actividad. Cualquier duda que tengas me puedes escribir a WhatsApp y lo solucionamos en un instante. ¿Ya? Eso sería todo por el día de hoy. Ya nos estamos viendo la próxima semana.